Perfecto, ella se ve, ¿eh? Pues comparto pantalla. A ver, espérate. A ver. Me cago en la mano. A ver, un momento. Perfecto, ella se ve, ¿eh? Pues Genial. muchas gracias por contar con el Institut Català de l'Energia para esta jornada y muchas gracias a todos los participantes de los múltiples países. Esta presentación será sobre las novedades en la normativa de edificación en España, pero seguro que os podrán servir también a los que estáis en otros países. Y también comentaré al final pues, unas ayudas que van a haber para la rehabilitación energética a nivel de España para que se sepa un poco en qué consisten. Pues como ha comentado la alcaldesa, nos encontramos en una triple crisis. La sostenibilidad, que tiene sus tres patas, la social, la medioambiental y también la económica, pues tenemos las tres, ¿no? Con la social, con toda esta crisis sanitaria en la que nos encontramos sumidos, la económica que nos ha traído esta crisis ambiental, esta crisis sanitaria, y también la crisis ambiental en la que ya nos encontrábamos. Entonces, las soluciones que demos tendrán que resolver estos tres vectores. No valdrá, ¿no?, con resolver uno de ellos, pero que los otros no. Entonces, tendremos que pensar mucho en esas soluciones. Por un lado, por el lado de la crisis ambiental, son múltiples los vectores ambientales que están afectados por la actividad humana. Los residuos, la falta de agua potable, y uno de ellos es el cambio climático. Y eso es debido a la utilización de recursos energéticos fósiles. Por ello, la Unión Europea se ha planteado unos objetivos muy ambiciosos, de forma que de cara al 2050 estemos descarbonizados, o sea, que no utilicemos combustibles fósiles. Como el objetivo es muy ambicioso, pues tendremos que hacerlo paso a paso. Y hay unos objetivos intermedios para el 2030 en el cual reduzcamos las emisiones del CO2 en un 40%, se mejore la eficiencia energética en un 32,5% y las energías renovables representen un 32% de la energía que consumimos. Parece que esto de consumir combustibles fósiles es cosa de los coches y de las industrias, pero no solo el transporte y las industrias consumen energía de combustibles fósiles, sino que también los edificios. A nivel de la Unión Europea, el consumo en los edificios representa un 40% del consumo de energía final. Y en España llega casi al 30%. Debido a la menor severidad del clima, pues el consumo es un poquito menor, pero no es nada despreciable. Y ese consumo de energía procedente de combustibles fósiles produce que emitamos unas emisiones de CO2 que contribuyen, junto con otros gases, a producir este efecto invernadero y que conlleva este cambio climático en el que nos encontramos sumidos. Por ello, hay que actuar y mejorar la eficiencia energética tanto de los edificios nuevos como de los edificios existentes. Hay que pensar que en España el 60% de los edificios se construyeron antes del 1980, que es cuando se empezó a aplicar la primera normativa que incluía aislamiento térmico en los edificios. Por lo tanto, no tenemos una rehabilitación muy extendida y por lo tanto es un gran reto que lleguemos a actuar sobre ellos. Y este reto es común, es tanto de las administraciones como de las empresas y también de la propia ciudadanía, porque al final pues, todos vivimos en un edificio, entonces el reto pues, es común para todos. Por ello, desde la Unión Europea se han hecho directivas para mejorar la eficiencia energética de los edificios y la última es del 2018 y que está pendiente de acabar de transponerse en la normativa española.
En la Directiva Europea del 2010 se indicaba que era un edificio de consumo de energía casi nulo. Se trata de un edificio que tiene un nivel de eficiencia energética muy, muy elevado y la poca energía que requiere está cubierta en gran medida por fuentes renovables. Como la realidad de cada país de la Unión Europea es distinta, pues cada uno de los países debe transponerla a su normativa. En España, la transposición se ha hecho en el 2019. En el Código Técnico del 2019 se establece que un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel edificio que puede ser nuevo o existente y que está cumpliendo con la limitación de consumo energético para edificios de nueva construcción. Veremos en las siguientes diapositivas que los requerimientos para un edificio existente pues, son un poco más permisivos que para un edificio de nueva construcción. Pero si queremos considerar este edificio que estamos rehabilitando, este edificio existente, si queremos considerar que es un edificio de consumo de energía casi nulo, deberá llegar hasta los requerimientos de la nueva construcción. Y esta normativa se tenía que aplicar, que ser obligatoria en junio, pero debido al estado de alarma de la situación sanitaria de la pandemia que estamos viviendo, pues se ha aplazado y la obligación es a partir del 24 de septiembre del 2020. O sea que a partir de ayer las licencias municipales que se soliciten tienen que estar cumpliendo con la actualización del Código Técnico del 2019. Entonces, en el documento básico de ahorro de energía hay seis secciones. La primera es sobre la limitación del consumo energético. Su ámbito de aplicación es tanto para edificios de nueva construcción y ahora se incluyen también los edificios existentes, tanto si son ampliaciones, que se aumente la superficie o el volumen en más de un 10% y que sean de más de 50 metros cuadrados, tanto si son como cambios de uso, con una superficie útil de más de 50 metros cuadrados, y reformas. Este apartado se tendrá que aplicar en las reformas en las cuales se renueve un 25% de la envolvente térmica, de las fachadas, las cubiertas, pues el 25%, y además que haya una renovación de las instalaciones de generación térmica. Están excluidos los edificios que sean protegidos, los edificios provisionales de menos de 2 años, los edificios industriales de la defensa y agrícola. Si hubiera unas oficinas en una industria, la oficina sí que se tendría que cumplir. Y los edificios aislados de menos de 50 metros cuadrados. Aquí vemos qué es lo que nos está exigiendo esta sección de limitación de consumo energético. Pues por un lado, nos está limitando el consumo de la energía primaria total. Este vector no estaba considerado, es nuevo de esta modificación del Código Técnico, y entonces lo que hace es evitar que un edificio que sea poco eficiente, pues teniendo muchas renovables, pues ya tuviera un buen resultado y ya cumpliera con la normativa. Entonces se introduce este concepto del consumo de energía primaria total, y se mantiene también que ya existía el consumo de energía primaria no renovable, la que proviene de combustibles fósiles. Se distingue entre si el uso es residencial o si es terciario, y aquí vemos, por ejemplo, nos podemos fijar en el caso de la zona climática C, que sería la zona de Barcelona, de Sitges, la zona mediterránea sobre todo, pues tendría un límite de 64 para edificios nuevos y el consumo de energía primaria no renovable sería de la mitad. El máximo sería de 32 kilovatios hora por metro cuadrado y año. En el caso de terciarios, también se tiene que cumplir con el consumo de energía primaria total y la primaria no renovable, y en este caso se tiene en consideración también cuál es la carga interna, o sea, cuál es la aportación de energía por parte de la iluminación de los equipos y de las personas en el cálculo de este límite.
esto en relación al cumplimiento del límite del consumo de energía primaria. Entonces tenemos que validar también cuáles son las condiciones para el control de la demanda energética. Este apartado, el H1, se aplica en edificios de nueva construcción y en aquellos edificios existentes que se amplíen, que se produzca un cambio de uso o que se reformen. Y están excluidos, como en el caso, como en la anterior sección, los edificios que son protegidos oficialmente, las construcciones provisionales, los edificios industriales y los edificios aislados. ¿En qué casos tendremos que aplicar cuando se tratan de reformas? Pues cuando estemos sustituyendo o incorporando, modificando un elemento, o sea que si estamos actuando en una fachada que la estamos sustituyendo, modificando, tendremos que cumplir, incorporar este aislamiento térmico, aplicar estas medidas. Y si hubiera una modificación de las condiciones interiores o exteriores, también se tendría que aplicar. Por ejemplo, un cerramiento que está en contacto con un espacio que fuera no habitable, si ese espacio habitable pasa a ser exterior, tendremos que cumplir con el aislamiento térmico suficiente para proteger este cerramiento respecto del exterior. También nos permite una cierta flexibilidad, porque si se puede hacer una reforma y que alguno de los cerramientos no cumplan con la transmitancia térmica límite, siempre que cumplamos con una transmitancia térmica global, que ahora veremos el concepto. Por un lado, cada uno de los cerramientos tendrán que tener su aislamiento propio y entonces en conjunto todos ellos tendrán que cumplir con un coeficiente global de transmisión de calor. Y este se calculará mediante el cálculo de la transmitancia, esa resistencia que tienen los cerramientos a que pase el calor a través de ellos, por la transmitancia de cada uno de los cerramientos, de las cubiertas, de las fachadas, en relación a la superficie que tienen respecto del total. Y se tendrá que tener en cuenta tanto los elementos macizos, las oberturas y los puentes térmicos, de aquellos elementos de los cerramientos que están en contacto con el terreno o bien con el ambiente exterior. No se tendrá que tener en cuenta pues, una medianera que esté en contacto con otro edificio, no se tendrá que tener en cuenta en el coeficiente global de transmisión. Y aquí vemos las diferencias entre las exigencias cuando se trata de un residencial o si estamos hablando de un terciario. Los límites de estas transmitancias están en función de la compacidad, esta relación entre el volumen que está cerrando la envolvente y la suma de todas sus superficies de los cerramientos. De forma que los edificios que son menos compactos tienen mayor superficie de fachada, por lo tanto, el valor entre volumen y área será el resultado de la división, será más pequeño el valor, por lo tanto, vemos que los límites de transmitancia, por ejemplo, en el caso de la zona C, es menor que si la compacidad es mayor. De forma que estamos, como hay mayor superficie de intercambio, tenemos que garantizar que no habrá un exceso de pérdidas de energía a través de los cerramientos. Por otro lado, tenemos que evitar que haya un exceso de radiación en verano. Cada vez notábamos más, ¿no?, que hace más calor con este cambio climático que hemos comentado y entonces tenemos que protegernos. Y este control solar se calcula mediante un parámetro que es la radiación que entra a través de las oberturas en julio, teniendo todas las protecciones solares activadas. Entonces este parámetro lo tendremos que aplicar en edificios nuevos y en ampliaciones y en el caso de reformas si se interviene en más de un 25% de la envolvente y vemos que hay un límite distinto en función de si es residencial, que el límite es de 2 o si son otros usos, si son terciarios es de 4, son edificios que suelen tener más superficie acristalada, entonces es un poco más flexible este parámetro. Y por otro lado también tenemos que evitar que haya pérdidas de la energía que tenemos en el interior de los edificios, de forma que tenemos que limitar
y mejorar la permeabilidad de los edificios en su conjunto, en el conjunto de los elementos de las oberturas y de los elementos macizos. Y por eso tenemos que cumplir con este límite de permeabilidad del edificio, que puede ser ya calculado o bien puede ser realizando la prueba del blower door. En cuanto a la contribución mínima de energía renovable para cumplir la demanda de agua caliente sanitaria, hasta ahora era en relación a la contribución solar. Ahora podemos utilizar cualquier tipo de energía renovable y será de aplicación para edificios de nueva construcción que tengan una demanda superior a 100 litros por día, edificios existentes también con una demanda superior a 100 litros día que se estén reformando de forma íntegra, o bien que se reforme su instalación de generación térmica o se realice un cambio de uso. Y también se tendrá que aplicar en ampliaciones siempre que la demanda inicial sea mayor a 5.000 metros cuadrados, o sea que ya tendría que ser un bloque de viviendas, por ejemplo, y que el incremento sea mayor a un 50%. Y la contribución renovable para el ACS tendrá que ser respecto de la parte ampliada, no del total del edificio. También será de aplicación en las climatizaciones de piscinas cubiertas. Esta contribución podrá ser o bien de fuentes renovables como energía solar, energía de biomasa, energía aerotérmica, o bien por procesos de cogeneración o un sistema urbano, un district heating. La contribución mínima será del 70% de la demanda energética anual. Hasta ahora estaba vinculado a las zonas climáticas y ahora es lo mismo para todas las zonas, con una excepción que si la demanda es inferior a 5.000 litros, por ejemplo en una vivienda unifamiliar, el mínimo será cubrir de un 60%. Bueno, es importante tener en cuenta que el rendimiento de el SCOP y el SR son rendimientos estacionales definidos por una norma UNE, y los programas de certificación energética y que verifican el cumplimiento del código técnico no es equivalente a su definición como equipo ideal. En el equipo ideal se aplica el mismo rendimiento durante todo el año. Y por lo tanto, al poner los datos en estos programas es importante priorizar e indicar el rendimiento nominal. También hay que tener en cuenta que si no existe una contribución solar, el porcentaje a definir en estos programas será de un 0%, porque ya estará definido por la energía renovable correspondiente. Y finalizando ya con la parte del código técnico, en el caso de la generación mínima de energía eléctrica, se amplía el ámbito de aplicación de forma Disculpa, que... Ainhoa, disculpa un momento, que te quedan 3 minutos, era para que te puedas organizar un poco. Vale, perfecto. Pues los edificios que tengan una superficie construida de 3.000 metros cuadrados o superior tendrán que cumplir con esta sección H5, y hasta ahora era de 5.000 metros y para unos determinados usos. En cambio ahora es para todo tipo de edificios terciarios de más de 3.000 metros cuadrados, también aquellos que se reformen. Y bueno, se establecen cómo calcular la potencia mínima a instalar, que es de un 1% respecto de la superficie construida. Y la potencia será entre 30 y 100 kilovatios. Y una pincelada sobre el programa de ayudas. Se trata de un programa de ayudas para toda España que proviene del presupuesto del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. A nivel de España, el presupuesto es de 300 millones y las convocatorias se publicarán más o menos durante el mes de noviembre. Y entonces, a partir de entonces hasta el 31 de julio se podrán presentar las solicitudes por concurrencia simple, o sea que según se hace la solicitud, si todo está correcto, se otorga la ayuda. Entonces, estas ayudas son para la rehabilitación de edificios existentes construidos antes del 2007 y se tiene que conseguir mejorar la calificación energética en una letra.
Los destinatarios últimos, quien puede solicitar la ayuda, pues son personas físicas o jurídicas, propietarios de edificios, empresas de servicios energéticos, comunidades de propietarios, ayuntamientos, comunidades locales. Aquí veis todo el listado. Y serán actuaciones ya sea para todo el edificio, que puede ser una vivienda unifamiliar, una plurifamiliar o bien un terciario, o bien para una unidad dentro de ese edificio, puede ser también para un piso dentro del bloque, siempre que se cumpla que se mejora la letra y que también se disminuye el consumo de energía final en un 10% respecto de la situación de mejora de partida. Aquí vemos cuál es la ayuda que se concede para las distintas tipologías. Se puede pedir ayuda para la mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica y la ayuda es de un 35%, la ayuda base. Para la mejora de las instalaciones térmicas es de un 35% y para la mejora de la eficiencia energética de la iluminación es de un 15%. En el caso de que solo se actúe en un piso de todo un bloque, en una parte de un edificio, pues baja un poquito la ayuda base, como vemos en el siguiente cuadro. Estas ayudas base podrán ser incrementadas si se llega a una calificación A, si hay una ayuda adicional por criterio social, o sea que también se podrá tener mayor ayuda, y también si la intervención es integral, si se hacen varias de estas actuaciones. Y con esto, aquí vemos cuáles son los costes elegibles, tanto los honorarios de los profesionales como los costes de la dirección facultativa y también pues, los propios de la actuación, de la instalación. Y con esto pues finalizo mi intervención y pues nada, muchas gracias por habernos invitado a participar. Muchas gracias, Ainhoa. A ver muy bien, perfecto. Ya veo que has sacado el compartir la pantalla. A ver, te quiero dar muchas gracias y he encontrado muy interesante tu exposición y sobre todo porque tener en zonas, hay cosas que hay que tener en cuenta en zonas que, como aquí, como en el Mediterráneo, en la zona que estamos en Sitges, a veces